Como siempre, un placer que estés con nosotros. Mauricio, gracias por la hospitalidad. Siempre es un gusto estar en tu tertulia. ¿Cómo ves el Barcelona-Madrid? Bueno, es como tú decías, es un partido que reúne significados y que parece celebrarlos en cada embate, unas veces de un lado, otras veces del otro, pero ahora particularmente con connotaciones importantes que están en conflicto en una polémica que sin duda va a preñar de significados distintos esta vez. La tribuna, clásico. Casa del Teatro, vas a llegar a la Casa del Teatro. Regreso al alma mater, a Casa del Teatro, que es un proyecto entrañable, poderoso, y siento que llamado a enfrentar retos decisivos frente a lo que nos espera en el horizonte al país y a la cultura. ¿Qué le espera al país? Bueno, primero, Casa del Teatro. ¿Qué tan importante es para que la gente que nos está viendo y va a ver la entrevista al ratito en el Twitter, qué tan importante ha sido para la fabricación artística de México? Casa del Teatro supuso en el momento de su fundación un nuevo camino, una nueva vía que ha tenido resonancia en muchos lados, un nuevo modo de entender la formación del artista, un nuevo modo de entender la misión del teatro, que ha priorizado la salida hacia el ciudadano que no tiene acceso a la cultura, ¿no? A través de su centro en Michoacán y del Teatro Rocinante, el teatro ha intentado llegar a las pequeñas aldeas donde está la gente que nunca ha ido al teatro. Esto cambia definitivamente el sentido, la conciencia de la misión de la cultura. Luis, viene un 2018, el gobierno actual, el anterior, los candidatos a la presidencia, precandidatos a la presidencia, parece que no tienen apetito cultural. Es la mera verdad, es contundente. Se han reducido los presupuestos. ¿Cómo enfrentar esto? Esta situación, ¿cómo se enfrenta? Pienso que es que el diagnóstico es así, que es un gravísimo problema el que no entiendan el papel que la cultura se está implicando en el proyecto del país. Se ha vinculado tradicionalmente a la educación como la de un complemento de educación. Ese no es el papel de la cultura. La cultura es central en el desarrollo social, en el proyecto del país, porque es la que se ocupa de la formación del sujeto del desarrollo. El desarrollo no son las cifras de la macroeconomía, el desarrollo son los ciudadanos, es la conciencia de los ciudadanos en un país que se debate en una batalla decisiva entre barbarie y civilidad. Creo que es el momento, estamos en plenas campañas políticas, de insistir en que en el debate sobre el país tiene que entrar el problema de la cultura como un factor decisivo, ¿no? La cultura no es un lujo burgués prescindible en tiempos de crisis, tampoco es una expresión folclórica transformable en mercancía del turismo. La cultura es el índice de la vida espiritual de la ciudadanía, es el constructor de la conciencia ciudadana, que es el sujeto de la democracia. ¿Cómo ser convincentes con los candidatos y sus proyectos de país? ¿Cómo entrar en la agenda como la prioridad que debe tener el papel de la cultura? Es el gran reto. ¿De qué vive Casa del Teatro? Bueno, Casa del Teatro es un centro independiente que vive de la generación de sus propios proyectos, pero que también requiere subvención. La Casa del Teatro ocupa una casa maravillosa que está en la Plaza de la Conchita en Coyoacán y que es propiedad de la ciudad y nos ha sido otorgada en comodato. Pero también requiere subsidios a través de los proyectos culturales, que estos se han contraído justamente en esta perversa manera de plantear prioridades que inmediatamente generan posteridades. Y en este difícil término que es la sociedad, que creo que cada vez lo tenemos menos claro los mexicanos, ¿hay forma de que la sociedad contribuya, ayude a Casa del Teatro? Lo hace. ¿Cómo lo podemos hacer? Te digo porque viniendo una semana, Foro Shakespeare está en peligro de salir, de quedar cerrado el próximo año.
Es tristísimo que estemos perdiendo escenarios. Es tristísimo, porque tenemos pocos Así y hay es. que cuidarlos. Y que hace el teatro me parece que Así es es. importantísimo. Pero tenemos que entender que no se va a conseguir en la lógica del mercado. Porque cuando se habla de que las empresas culturales sean autosustentables, siempre se entra en la lógica del mercado. La cultura es un servicio público y no es un negocio. No es una buena mercancía, de manera que por la vía del mercado no va a encontrar ni la participación de la responsabilidad social. Es una tarea pública en la que participa la sociedad independiente, que contribuye a una tarea que es de todos. Pero la cultura es un servicio público, es como la medicina. Hay medicina privada, pero no puede dejar de haber medicina pública. La medicina no puede ser entendida como un negocio. Es que Luis dice algo muy grave. 100 años después de la Constitución, hablas de una infinidad de gente que no tiene acceso a un evento cultural, a un hecho cultural. Es increíble. Qué desigual es este país. A un derecho sustantivo, a una garantía individual. Y buena parte de esto tiene que ver con la omisión del constituyente del 17, pero ya ahora existe, como en la propia letra de la Constitución, el derecho a la cultura. Pero la sociedad no es consciente de lo que no conoce, no es consciente de su necesidad. Estamos sufriendo las consecuencias. Toda la barbarie que estamos viviendo, todo el nihilismo, la vacuidad en la que el ser humano y la sociedad se adelgazan como una sociedad simplemente de consumidores que no encuentran sentido en la vida ni capacidad de disfrutarla, de gozarla, en la música, en el teatro, en la literatura, en el libro. Es la gran crisis de nuestro tiempo. ¿Qué más nos puede pasar si no hacemos caso de que la cultura es primordial para los mexicanos? El triunfo de la barbarie, la falta de valores, la corrupción y este horizonte cerrado en el que estamos. No acabamos de entender que la batalla es decisiva, que lo que está en juego es la civilidad, que lo que está en juego es la convivencia, que lo que está en juego es la perspectiva de vida y de disfrute de vida de los jóvenes. El respeto también a la naturaleza, a los recursos, a los bosques, a los ríos. Todo eso está en juego y depende de la cultura en la medida en que la cultura es el constructor de la conciencia ciudadana. ¿Crees que estemos frente al abismo? Estamos en un reto decisivo. Pero yo tengo esperanza. Ahora, tener esperanza no es igual que ser optimista. No podemos ser optimistas, pero tampoco podemos perder la esperanza. Hay momentos de crisis importantes donde aparece el fundamento de la esperanza. El pasado terremoto y la reacción social de esta solidaridad espontánea es una de las señales que pueden fundar la esperanza. Pero tenemos que entrar en la conciencia de que la situación es decisiva. Esto tendría que estar en el debate político que se inaugura. Y lo que es lamentable es ver que la campaña política es más un fenómeno de mercadotecnia y de publicidad que de debate de ideas, de culturas y de opciones libres. Pues Luis, muchas gracias por venir. Esta es tu casa, bien lo sabes. En lo que podamos, en este espacio y en el periódico El Financiero, apoyar a la Casa del Teatro, por favor, es tu casa. Mauricio, muchísimas gracias. Es muy importante. Felicidades al Financiero en este momento. Muchas gracias, querido Luis. Que tengas un gran año. Bueno, nos vemos al ratito.